Bueno, gloria al Señor. ¿Cuántos estuvieron el domingo en la palabra? ¿O cuántos la vieron, la escucharon ya en las redes? Amén. La hermana Ara, ¿estaba viva o no estaba viva la planta? ¿Se murió o ahí va? Le está tomando fotos. Con tal de que no tome las fotos de los tomates y traiga solo la foto, ¿cierto? Que nos traiga los tomates. ¿Qué nos habló el Señor el domingo? ¿De qué nos estaba hablando el Señor a través de la planta el domingo? Sobre la madurez. El resto estuvieron aquí, no estuvieron. Aló, planeta Tierra, ¿qué le habló el Señor? Mi esposo me hacía una corrección y me decía, amor, no pregunte tanto. Porque cuando uno se equivoca una vez, ya después no quiere volver a contestar. Pero yo veo a Jesús que pregunta y pregunta y pregunta. Si se equivocaran, él una y otra vez preguntaba. Porque cuando uno no pregunta, entonces el otro no se da el tiempo de cuestionarse, de indagarse, de analizarse. Entonces yo voy a seguir preguntando. Vamos a continuar con, yo lo llamo así como el complemento, la segunda parte de lo que el Señor nos habló el domingo, que nos habló de la madurez. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Maduros o como la plantita? Que parecía de 15 días, un mes, 2 meses, pero ya tenía 6 meses. Ya estaba viejísima y nada que prosperaba la pobre. Y la palabra hoy se llama, diga conmigo, ¿y esto para qué? ¿Esto para qué? O sea, ¿esto para qué? Y vamos a ir a la palabra del Señor, a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Yo tengo la nueva versión internacional. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Y después de que ustedes hayan sufrido, ¿cuánto? Un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Padre, hoy te decimos una vez más, gracias. Gracias por tu palabra que nos confronta, que nos exhorta. Tu palabra, Señor, que nos ayuda. Tu palabra que es aliciente, que es un bálsamo a nuestra vida. Y tu palabra, Señor, que es nuestra fuente de vida. Gracias porque en ella te encontramos a ti. Y gracias por permitirnos seguir escuchando lo que quieres hablar a nuestra vida. Hoy, Señor, te rogamos que sea tu Santo Espíritu el que guíe y direccione este tiempo en el que vamos a estar estudiando, escudriñando tu palabra. Que nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser esté dispuesto a recibir lo que tú traes para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué dice el apóstol Pedro aquí después de que qué? De que hayamos sufrido un poco de tiempo. ¿Lleva usted un poco de tiempo sufriendo? ¿O lleva usted mucho tiempo sufriendo? Digan, sí, Señor. A Berta le parece que es mucho. A Graciela, por lo que dijo, le parece que es mucho. El resto no han sufrido nadita. Gloria al Señor. Mucho, poco, pero dice que después de que pase un poco de tiempo, el mismo Dios nos va a restaurar, nos va a hacer fuertes, nos va a hacer estar firmes y nos va a hacer estables. Nosotros vamos a tener sufrimiento. Sufrimiento igual a adversidad. ¿Hemos pasado adversidades en esta tierra? ¿Qué es una adversidad? Dícese, según San Google, adversidad significa estar en contra. Y cuando estamos en adversidad es como si Dios estuviera
en nuestra contra, el mundo entero estuviera en nuestra contra, nuestra familia estuviera en nuestra contra y hemos tenido algo que viene contra nosotros y no sabemos por qué, ¿cierto? Y tal vez podemos empezar a indagarnos, a preguntarnos, a cuestionarnos y llegamos a la conclusión de que Dios nos está castigando, nos está dando palo, nos está dando látigo, nos está dando rejo, porque ahí tendremos algún pecado por ahí. Pero ¿qué dice el Salmo 34, 19? ¿Quién me lo quiere leer? 34, 19. Las personas íntegras se enfrentan muchas dificultades, pero Dios llega al rescate. ¿Cuándo? En cada ocasión. Reina Valera dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo librará, lo librará. Entonces, ¿será que solamente sufrimos cuando estamos en pecado? No. Hay aflicciones que no vienen solo por el pecado. Hay aflicciones que son necesarias. Y que las aflicciones, diga conmigo, las aflicciones son una escuela a la que usted y yo no queremos ir. No dicen, no, déjame bruto, Señor, yo por allá no quiero ir. ¿A ustedes no les pasó que cuando tenían dificultades en la escuela, en el colegio, uno se levantaba con todo menos con ganas de ir a estudiar? Decía, qué pereza ir a ese colegio, qué pereza ir allá. Pero las adversidades y los sufrimientos son nuestra escuela. ¿Nuestra escuela para qué? Para madurar, para crecer. Solamente se aprende cuando sufrimos, pero queremos que eso pase pronto, 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 ya. Señor, sácame ya, o sea, yo quiero estar en aceleración. En los colegios hoy hay algo que se llama aceleración, que cuando el niño ha perdido varios años, llegan y lo ponen un año completo en aceleración o procesos básicos. Y después de final de año le dicen, vea usted, debe estar en tal grado. Y resulta que si el niño había terminado en segundo, hace un año de aceleración y le dicen, usted está listo para que pase a quinto. Eso es aceleración. Y a veces queremos que el Señor nos coja así, rapidito, rapidito, Señor, páseme por esta prueba, pero como volador sin palo. Y es allí donde el Señor dice, no, no, yo no le voy a hacer el proceso de aceleración, porque es necesario que aprendas a depender de mí y solo de mí. Somos buenísimos para querer saltarnos etapas, somos buenísimos para querer cancelar el sufrimiento, pero el Señor dice, no, si yo te paso, después te voy a tener que devolver. A veces vienen pruebas de fuego y cuando viene la prueba de fuego, ¿ustedes han pasado pruebas de fuego? De esas donde usted dice, Señor, me estoy quemando, me morí, ya de esta no salgo, Señor, ya aquí se acabó todo. Cuando pasamos por pruebas de fuego, necesitamos a aquel que bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego según Juan? Jesús. Necesitamos a ese Jesús que bautiza en Espíritu Santo y fuego para poder pasar la prueba de fuego y salir de la adversidad. Mire, a veces queremos todo ya, pero Jesús caminó 3 años y medio con los discípulos y los discípulos veían todos los milagros que Jesús hacía y ellos estaban maravillados. Ellos querían hacer lo mismo que Jesús hacía, pero hay algo muy lindo y es que Jesús les dijo en Juan 14, 12, les dice a sus discípulos, obras mayores que las que yo hago, ustedes harán en mi nombre. Y el verbo harán es un verbo en qué conjugación, en qué tiempo, en futuro, en futuro. O sea que Jesús les estaba diciendo, ¿ustedes quieren hacer lo que yo hago?
que bueno, van a hacer esto que yo hago y van a hacer aún cosas mayores, pero les falta pasar por la escuela. ¿Y cuándo empezaron los discípulos a hacer cosas mayores que las que Jesús había hecho? En el libro de los Hechos encontramos a esos discípulos que habían huido en los evangelios cuando Jesús fue apresado. Los encontramos escondidos y después viene el Espíritu Santo y los llena, los bautiza y los saca. Y empieza entonces el sufrimiento, la persecución. Pero ellos empiezan a hacer las cosas mayores que Jesús les había dicho que iban a hacer. ¿Queremos nosotros hacer las obras que Jesús hacía? ¿Amén o no? Ah, tenemos que sufrir para que aprendamos. ¿Cuándo vamos a hacer las cosas? Dígale al que está a su lado. ¿Usted quiere hacer las cosas que Jesús hacía? Dígale, cuando esté listo lo va a hacer. ¿Listo cuándo? Listo cuando pase por el fuego. ¿Para qué? Para que pueda ser restaurado, para que pueda estar fuerte, firme y estable. Porque el Señor no va a hacer fundamento sobre una base débil, sobre una base inestable, porque sabe que se le va a caer, que se le va a derrumbar. El Señor necesita estabilizarnos. Cuando podamos afirmarnos, madurar y perseverar hasta el final, como lo hicieron los discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? Murieron. Y no murieron tranquilitos en la cama, ni murieron de viejitos. El único que murió ya viejito, después de haber sido freído en una olla de aceite hirviendo, fue Juan. Los otros murieron asesinados. Los otros fueron asesinados. Ellos pasaron por esa escuela. Miren, no es posible permanecer de pie y llegar al punto de hacer lo que Dios nos dice sin que tengamos intimidad. Sin intimidad con el Señor, nadie permanece de pie. Y el que diga que está de pie, sin estar en la presencia del Señor, es un mentiroso. Pregúntele otra vez al que está al lado. ¿Qué le importa? Vamos a preguntar. ¿Usted qué hace cuando está pasando por la adversidad? ¿Qué hace cuando está pasando por la adversidad? Vamos a Dios a escuchar su voz, sin afán, tranquilitos, a pedirle dirección, o en medio de la adversidad, de la angustia, escuchamos nuestra propia voz que nos dice hágale, hágale, así como usted piensa, así. Decimos, el Señor me habló y el Señor me dijo. Cuando yo mismo me dije y yo mismo me hablé. En medio de la adversidad, y que no se nos olvide, Dios está cerca de un corazón humilde, quebrantado y humillado. Así es que si usted me está diciendo, no, en medio de la adversidad yo voy al Señor, pero sin humildad, sin quebrantamiento, no vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar nuestra propia voz. ¿Cómo es un corazón que no está humilde y humillado? Un corazón altivo, un corazón orgulloso, es un corazón que va al Señor y se queja por lo que le está pasando. Y le pregunta, ¿por qué a mí? Señor, ¿para qué? Señor, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Hágale pues, muévase. Mire que me estoy ahogando, sáqueme de aquí. Un corazón que se está dando latigazos y se está diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso me pasa esto. Si ves que yo debía haber aprendido, es que yo sí soy, es que... O un corazón que está diciendo, es que yo estoy pasando esto por culpa de mi esposo, por culpa de mi esposa, es que por culpa de mis hijos, es que por culpa del pastor, es que por culpa del hermano, por culpa de mi jefe. Todo es culpa de alguien. Esos son síntomas de un corazón orgulloso. Y cuando vamos en medio del desespero a orar y a ponerle quejas al Señor de esa manera, no escuchamos su voz y seguimos metidos en medio de la adversidad. ¿Qué pasa en medio de la adversidad? Podemos tener peleas mentales. ¿Les ha pasado
que la mente va a 1000 por hora y uno pelea y mastica y vuelve y mastica y hace como los rumiantes, vuelve y devuelve y sigue masticando el problema. O hay algo y es que podemos caer en depresión. ¿Se ha caído en depresión? Podemos caer en depresión. ¿Quién cayó en depresión en la Biblia? Elías cayó en depresión. ¿Saben por qué viene la depresión? Mira, hay depresión que viene a veces por espíritus malignos, pero la mayoría de la depresión viene a causa del cansancio emocional. La hermana Berta nos hablaba estos días del síndrome de Burnout. ¿Saben qué es el síndrome de Burnout? ¿Qué es? Acuérdense de los negritos. Quemarse. El síndrome de Burnout es quemarse. ¿Quemarse por qué? Quemarse por hacer aquí, allá, por darle vueltas y vueltas a la mente y por no dejar que la mente descanse. Y la depresión viene por el síndrome de Burnout. Como le ocurrió a Elías. Elías tuvo un cansancio emocional porque Elías físicamente estaba cansado. Cansado porque había ofrecido el sacrificio, había matado 450 profetas de Baal y enseguida llega Jezabel y lo amenaza por convivencia y le dice, te voy a matar, te voy a hacer lo que le hiciste a mis profetas. Y Elías se cansó y Elías se quería morir. ¿Ha tenido usted pensamientos suicidas en medio de la adversidad, en medio de la aflicción? Cuando usted dice, no encuentro el sentido de mi vida, ¿yo para qué nací? ¿Cuál es el propósito? Eso es un pensamiento suicida, porque usted perdió el rumbo y el propósito de su vida. Puede que usted no esté diciendo, yo me voy a ir a coger un cuchillo y me voy a cortar las venas, o me voy a colgar del techo. El simple hecho de usted decir, ¿yo para qué nací? No tengo sentido, no tengo propósito en esta vida, eso es un pensamiento suicida. Y eso viene a causa de la depresión que nos puede pasar. Pero en ese momento tenemos que recordar que necesitamos tomar el fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder salir. Porque es solamente el Espíritu Santo el que nos saca de esos momentos de adversidad. Necesitamos ese fuego para poder pasar ese momento de fuego y de adversidad que estamos viviendo. Es el Espíritu Santo el que motiva todo nuestro ser. Cuando estamos en medio de la adversidad queremos salir, ¿cómo? Pronto, en nuestro tiempo. Y hay una historia, ella dice que quiere salir caminando. Hay una historia que dice que un día un hombre le preguntó a Dios, Dios, ¿cuánto son 1000 años para ti? Y Dios le dijo, 1000 años son un instante para ti. Y el hombre le dice, bueno, Señor, entonces yo quiero una gran fortuna en un instante. A ver, ya se me olvidó. No, era así, era así. Yo quiero una gran fortuna y el Señor le dice, bueno, espérate un instante. Espérate un instante. Y nosotros queremos salir pronto, sin entender que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sabemos por qué permite Dios la adversidad? Porque Dios permite que cosas buenas, cosas malas le pasen a gente buena. Nos hemos cuestionado muchas veces eso, ¿cierto? Señor, ¿por qué permites que a los niños, que a las personas buenas le pasen cosas malas? Primero, ¿es bueno ante los ojos de quién? La persona a la que estamos diciendo, Señor, ¿por qué permite que le pasen cosas malas a esa persona que es buena? ¿Buena a los ojos de quién? Una cosa es lo que usted ve bueno afuera y otra cosa es lo que en el interior de cada uno se está viviendo.
Usted puede ver la persona buena, pero Dios es el que juzga, ¿cierto? Viene ese pensamiento a nuestra vida, pero la respuesta de Dios es que muchas de las adversidades son nuestra culpa. ¿Por qué muchas adversidades son nuestra culpa? Diga, porque yo no he aprendido a obedecer. Yo no he aprendido a seguir la voz de Dios. Y muchas veces hemos tomado malas decisiones. Y en las malas decisiones que tomamos, ¿a quién nos llevamos por delante? A nuestra familia, a nuestros seres queridos. Entonces viene la adversidad y empieza uno a autojustificarse y decir, Señor, pero yo soy bueno, Señor, pero yo bla, 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 bla. Señor dice, no, es que tienes que pasar por ahí. Pero la mayoría de veces la adversidad viene porque es necesaria. Diga conmigo, yo necesito pasar por adversidad para poder madurar. ¿Saben ustedes que Jesús experimentó pruebas y sufrimientos? Él no las necesitaba o sí las necesitaba. ¿Qué dice Hebreos 5:7? Vamos a leer Hebreos 5:7. Hebreos 5:7 dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sufrimiento de Cristo no fue solo en la cruz. Él estuvo en carne y mientras está uno en la carne va a pasar sufrimiento. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús sufrió rechazo. Jesús sufrió traición. No hay un dolor más grande que el rechazo. ¿O si hay uno más grande? El dolor más grande es que nos rechacen y que nos abandonen. Porque cuando uno es rechazado, uno busca a toda costa querer agradarle a las personas. Jesús pasó por el sufrimiento, pasó por el rechazo y aún así soportó hasta la muerte y gracias a que fue obediente al Padre, su oración fue escuchada. ¿Somos obedientes nosotros? Mire, hay cosas que usted y yo aprendemos solamente a través del sufrimiento. A los niños les enseñamos que a veces los niños son tan bellos ellos, ¿cierto? Los niños son tan especiales, tan inocentes, y en medio de su inocencia a veces toca coger y apretarle las cuerditas para que puedan aprender a través del sufrimiento. En mi casa teníamos un ventilador y el ventilador, el cable no le alcanzaba, entonces yo de buen electricista hice un empate y enredé la cuerda en cinta aislante. Entonces, los huecos del ventilador eran grandes y como los niños estaban pequeños les enseñamos que no se acercaran al ventilador, que no fueran a meter los dedos, que cuando lo fueran a apagar, alaran el cable y lo desconectaran. Y un día el ventilador estaba prendido, yo salí a la tienda y cuando llegué Sarita estaba en un mar de lágrimas, mi esposo con ella en el baño echándole agua en las manos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ella muy linda, porque yo ya la había regañado, no moleste el ventilador, no moleste el ventilador. Ella le dio por alar el cable, pero no cerquita del tomacorriente, sino del empate que yo había hecho. La encalambró. No la encalambró, la quemó, porque eso hizo como un corto y le ampolló la manito. Ella tenía como 3 años, todavía se acuerda. Eso le impactó tanto que todavía se acuerda. Y ella aprendió que eso no lo puede coger. Y a veces aprendemos así, a través del sufrimiento. Yo estaba cansada de hablarle.
de hablarle, ya no aprendió hasta que esa vaina no la quemó. Y a veces necesitamos sufrir para poder aprender, porque muchas veces estamos tranquilos, contentos, felices, dichosos, estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Y el Señor dice, pero necesitas sufrir un poquito. No porque Dios no nos ame, no porque Dios sea malo, sino porque Él quiere que aprendamos a depender de Él y a ser más como Jesús. Y en medio de la prueba podemos hacer dos cosas. Podemos preguntarle a Dios de dos maneras, ¿cierto? Y una de esas maneras es de la manera humilde y podemos preguntarle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar? Espíritu Santo, escudriña mi corazón, revélame qué es lo que tengo que aprender. Esa es una manera humilde de ir al Señor en medio de la adversidad, pero hay una manera equivocada y es llegar al Señor y decirle, Señor, ¿por qué a mí? Esto no me está gustando, esto me está doliendo, sácame de aquí, no quiero esto. Y eso es como decirle al Señor, me importa un pepino lo que me quieras enseñar, yo no quiero aprender. Sácame de aquí, punto, porque eso no me gusta. Esa es una manera equivocada de acercarnos a Dios en medio del sufrimiento. Necesitamos preguntar, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque la adversidad o el sufrimiento son las mejores herramientas de Dios para hacernos crecer. Así no nos guste. Dios quiere que crezcamos, Él no quiere que nos quedemos como la plantita que nos hablaba el domingo. Ahí como que parecía buena, pero estaba más tostada que. En el sufrimiento clamamos más a Dios, ¿sí o no? Sí. Y en el sufrimiento podemos sentir su presencia y el fuego del Espíritu Santo que nos levanta. Y esos son los mejores momentos donde usted y yo podemos decir, Señor, gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Mientras estamos bien, qué bueno, qué chévere. Pero cuando estamos mal, ahí es donde dice uno, Señor, ahora sé, así como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay cosas con las que sentimos y que no podemos y decimos que nos vamos a morir, ¿cierto? Pero a través del sufrimiento viene la fortaleza. Y es allí donde cada vez que usted y yo pasamos por el mismo dolor y por el mismo sufrimiento, pero aprendemos que son momentos para depender de Dios y para ser fortalecidos, y volvemos a pasar por la misma prueba, ya no pasamos de la misma manera. Ya no pasamos con la misma queja, ya no pasamos con el mismo dolor. Ya decimos, sí, Señor, yo sé, yo ya aprendí. Yo he aprendido en medio de la enfermedad de mis hijos que me costaba, y yo se los he contado, dejar que Dios fuera Dios en la vida de mis hijos y creer que Dios es nuestro sanador. A mí me costaba ver a mis hijos enfermos. Y al principio yo lloraba, yo sufría, hasta que un día el Señor me dijo, es que son míos, yo te los presté y cuando yo quiera te los quito. Y tú no puedes hacer nada. Y yo aprendí ese día que cada vez que mis hijos están enfermos, ya sé por qué camino voy. O sea, sigue la adversidad, sigue la enfermedad, pero ya no me da tanto dolor, ya no me cuesta tanto. Cuando pasamos por momentos de crisis económica, yo ya sé que puedo descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque en medio de las primeras adversidades aprendí a través del sufrimiento a confiar en Dios y aprendí a ver a Dios de la manera que Él quería que yo lo viera, a descansar en Él. Amén. Es Él el que nos da la fortaleza y el que nos hace verlo de una manera más clara. La adversidad es el método que Dios usa para purificar nuestra vida. Así no nos gusta. ¿Sabía Job por qué estaba sufriendo? Pobre no sabía. Porque se quedó sin hijos en un día, sin propiedades, sin nada, quedó en la inmunda, no se quedó sino con la esposa, quedó lleno de llagas, con unos amigos que lo acusaban. Y Job no sabía por qué estaba sufriendo, pero fue purificado y fue fortalecido. ¿Cómo se purifica el oro?
¿Y qué es lo que hace el fuego? Lo derrite y ¿qué más hace? Le saca las impurezas. El fuego hace que las impurezas que tiene el oro se vean negras y ya después le echan sus químicos y lo pueden sacarlo y dejar el oro puro. Igual hace el Señor con nosotros. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos estuvieron en el horno de fuego, purificándose, pero allí estaba, ¿quién con ellos? Allí estaba Jesús. Así es que en medio de la prueba, en medio del fuego, podemos estar convencidos de que Jesús está con nosotros. Amén. Pero hay una condición para tener esa confianza de que Jesús está con nosotros. Y esa condición es que tenemos que aprender a alabar, a adorar y a gozarnos en la adversidad. Amén. Alabar, adorar y gozarnos en la adversidad. No es decir, uy, Señor, estoy gozoso porque estoy enfermo, sé que me muero y tengo cáncer. ¡Qué bendición! No, no, ese no es el gozo. Señor, sé que estoy enfermo. Señor, sé que tengo una enfermedad y si vivo, vivo para ti. Si muero, muero en ti, me voy contigo. Pero a ti te entrego todo lo que soy. Amén. No es el falso gozo, es el gozo que el Señor nos da. ¿Para qué usa el Señor la adversidad también? Diga, para llamar mi atención. Porque a veces estamos muy distraídos. Estamos muy despelucados, muy revolcados y el Señor dice, te estás como olvidando de mí. Voy a llamar tu atención. Toma esta adversidad. Para que aprendas, no para dejarte morir. Yo he descubierto que el Señor me jala las orejas así. Y yo, ay, cuando me va entrando como, ay, como, sé que viene la prueba y la adversidad, ese Señor diciéndome, hola, Lina, ¿cómo estás? ¿Estás por allá despalomadita? Vení que te necesito. Y eso es lo que hace el Señor. Y ahí en medio de esa adversidad es donde tenemos que decirle al Espíritu Santo que me muestre qué hay en mi corazón. En la adversidad Dios quebranta nuestro orgullo para darnos su poder. ¿Poder para qué? Para hacer su voluntad. Poder para hacer su voluntad. Miren, hay una historia que me impactó mucho y la historia es de un hombre que tenía 3 hijos varones y una niña. Los 3 hijos varones ya estaban adultos y trabajaban y la niña todavía estaba pequeña. Y llega un día de Navidad y él encuentra a su niña llore, que llore y llore. ¿Qué te pasa, hija? Y la niña le dice, papá, es que mis hermanos ya te compraron el regalo para Navidad porque ellos trabajan y tienen con qué comprarlo. Y yo no te he podido comprar nada. Y el papá le dice, no te preocupes, toma este dinero y me compras una linterna negra. Y la niña se va feliz, compra la linterna negra, la empaca bien y la pone en el árbol de Navidad. Y en la noche de Navidad se la regala a su papá. Empiezan los hermanos a darle regalo y la niña coge su regalo feliz y se lo entrega al papá. Y el papá le dice, una linterna negra, lo que yo necesitaba. Y la niña sonríe y dice, sí papá, yo sé que tú la necesitabas. ¿Qué pasó allí? La niña quería, pero no podía. El papá le entregó el poder, su poder, para que la niña hiciera lo que el papá quería. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros en la adversidad. Romanos 8:26 dice, del mismo modo y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de un modo especial que no hay palabras para expresarlo. Eso dice la traducción lenguaje actual. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Diga conmigo, me da poder para hacer lo que Dios quiere y que yo no puedo. El Espíritu nos da el poder para hacer lo que Dios me está pidiendo, pero que yo le he dicho, Señor, yo no puedo. Porque cuando nosotros decimos, no puedo perdonar,
porque estoy lleno de orgullo y ese orgullo necesita ser quebrantado. A través del quebranto, el Espíritu mismo nos da el poder para hacerlo. Amén. El Espíritu nos da el poder para obrar la voluntad de Dios. Y asimismo el Señor quiere darnos su poder para que hagamos su voluntad. Así es que no sé con qué cosa estás luchando hoy, que le has dicho, Señor, yo no puedo con esto, Señor, esto me quedó grande, yo no puedo perdonar, yo no puedo dejar de aplazar las cosas para después, Señor, yo no puedo dejar de pensar, repensar. Señor, yo no he podido levantarme a buscarte. Señor, yo no he podido. ¿Qué no has podido de lo que el Señor te ha pedido? Es momento de que nos humillemos y que le digamos, necesito el fuego de tu espíritu para poder pasar lo que estoy viviendo hoy. Porque cuando sabemos que el Señor nos está pidiendo algo, y no hemos podido hacerlo, eso nos mete en el cansancio emocional. Y el cansancio emocional trae depresión. Y la depresión nos lleva a ver todo a través de los ojos humanos y nos vamos alejando del Señor. Así es que vamos a pedirle al Señor que nos dé de ese espíritu y que nos ayude a entender que en medio de la adversidad Él está con nosotros. Que la adversidad no es nuestro final, que la adversidad es solo nuestra escuela y que para poder graduarnos vamos a tener que pasar de un grado a otro, y lo que vemos en primero de primaria no es lo mismo que vemos en quinto y no es lo mismo que vemos en 11. Que cada grado trae su propia dificultad, pero que en cada grado que vamos pasando el Señor está con nosotros dándonos de su Santo Espíritu. Para eso Él nos ha bautizado en el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos la fortaleza, el fuego que solo Él da. Que tenemos que pasar por sufrimiento, sí, pero Él está con nosotros. Amén. Así es que vamos a orarle a papá en esta noche y vamos a decirle, Padre, danos tu gracia, Señor. Danos tu poder. Pon en nosotros el deseo de hacer tu voluntad. Señor, aquello que nos está amargando, aquello que nos está atormentando, aquello que nos está poniendo a dudar de que si tú nos amas, que si tú no nos amas, si estás con nosotros o no. Danos el poder que solo da tu Santo Espíritu para poder decir, Señor, hoy decido perdonar a aquellos que me han ofendido, pero hoy también decido reconocer mi pecado. Hoy también decido reconocer, Señor, que yo he ofendido. Danos el poder, no solo para perdonar, sino para pedir perdón. Danos el poder, Señor, para levantarnos aún en contra de todo pronóstico, aún en contra de toda adversidad, aún en contra de lo que el médico ha dicho. Danos el poder para confiar y para creer en ti. Tu palabra dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero que tu Santo Espíritu, que todo lo sabe, Él ora por nosotros con esos gemidos, esas palabras indecibles delante de ti. Y hoy te rogamos, danos de ese espíritu, Señor, que el fuego con el que tú nos sellaste un día se avive en nuestro corazón. Que ese fuego de tu Santo Espíritu nos ayude a fortalecernos, a levantarnos, a pararnos, Señor, y a decir, Padre, aquí estoy. No quiero preguntarte más, ¿por qué me pasa esto a mí? Hoy queremos decirte, gracias, Señor, porque hemos aprendido que tú quieres lo mejor para tus hijos y que en esa enseñanza nosotros pasamos por muchas circunstancias difíciles, pero en toda circunstancia difícil tú estás con nosotros. Tú no nos has dejado solos, tú no nos has desamparado. Padre, queremos crecer y queremos madurar. Ayúdanos a que toda palabra que viene de tu boca es para darnos vida. Toda palabra que tú nos hablas, Señor, es para edificarnos, para ayudarnos a mantenernos firmes en el día de la prueba, en el día de la adversidad. Es tu palabra nuestra fortaleza y es tu Santo Espíritu el que afirma nuestros pies. Eres tú, Señor, nuestra esperanza. Eres tú nuestra luz en medio de la oscuridad.
Eres nuestro abrigo, bajo tu sombra, bajo tus alas podemos estar tranquilos. Y aunque estemos pasando por tormentas, por dificultades, tú estás con nosotros, tú no nos has dejado solos y no nos has desamparado porque así lo has prometido, que tú estarías con nosotros hasta el final de los días. Gracias, Señor, porque nuestros hermanos son esas herramientas que tú usas también para bendecirnos, para abrazarnos y para decirnos que tú nos amas y que no estamos solos, Señor. Que tú has puesto esos instrumentos a nuestro lado también como parte de la fortaleza. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas y porque tú nos ayudas en todo momento. A ti damos, Padre amado, toda la gloria, a ti damos toda la honra, a ti damos toda la alabanza. En el nombre de Jesús y sus hijos decimos, amén, amén.